Tendremos una conversación con Julio Rivera Clavería precisamente para abordar este tema, sobre todo para conocer un poco más sobre las herramientas legales que tendría el gobierno para poder afrontar la crisis. Bueno, así es, el licenciado Julio Rivera Clavería con nosotros. Luego de que el Congreso rechazó la instalación de un estado de calamidad, ¿es viable, licenciado Rivera Clavería, implementar estas medidas para frenar los contagios? ¿Y qué herramientas legales tiene el gobierno para llevarlo a cabo? Vea, muy buenas noches a todos los amigos de TN23. Yo creo, Alejandra, que algo que es vital entender es que la pandemia se está ocasionando estragos en la población guatemalteca. Y a mí me da muchísimo gusto que esta propuesta que ha salido del Ministerio de Salud Pública, del ICS, del Colegio de Abogados y de la Comisión de Salud del propio Congreso de la República sea atendida hoy rápidamente, porque necesitamos tomar medidas drásticas para bajar el número de infectados y el número de fallecimientos, muertes que se están ocurriendo todos los días. ¿Qué herramientas tiene el presidente? El presidente tiene la ley de orden pública, básicamente para volverla a replantear sobre la base de la petición que están haciendo estas organizaciones y estos organismos para que efectivamente se bajen esos niveles. Porque ellos muy bien lo plantean. Lo que pasa es que no se han dado las cifras, pero la posibilidad en el peor escenario, de acuerdo con la Universidad de Washington, podríamos en noviembre tener un promedio de 500 fallecidos diarios y un promedio de 18.500 o 18.600 infectados. Gracias por estar con nosotros a esta hora aquí en TN Todo Noticias. Considerando que se aplique la propuesta número 3 que se detalla en este documento, en donde se habla de un confinamiento, ¿cuál sería el impacto no solo económico, sino también en la sociedad guatemalteca? Pues mire, yo creo que los guatemaltecos ya entendimos que no hay otra alternativa. La vacunación masiva es una necesidad urgente y que ojalá que con todos estos aportes que están viniendo al país, podamos iniciar todo un proceso de vacunación masiva en el que participe activamente el Ejército de Guatemala, la Cruz Roja, la policía, los bomberos, todo el mundo y podamos llegar al 70%, que es la necesidad urgente para que los niveles de infección y de fallecimientos puedan bajar. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que efectivamente el 70% de la población guatemalteca necesita salir a la calle para sobrevivir. Y eso es una realidad. Licenciado Rivera Clavería, en este posible escenario número 3 de la propuesta que fue presentada este día, ¿cómo vería la población y cuál sería el impacto de un nuevo confinamiento? Mire, la población no lo va a ver con buenos ojos. Yo creo que definitivamente no lo va a ver con buenos ojos, pero aquí en el canal y en este programa de entrevista tenemos la obligación de plantearle a la población que aquí está de por medio la salud y la vida de los guatemaltecos. A mí no me interesa quedar bien con todo el mundo, pero si no tomamos medidas drásticas, el número de infectados y el número de muertos cada vez será mayor. Y lo que yo más deseo, y estoy seguro que ustedes y los miembros del canal deseamos, es que no sigan falleciendo más guatemaltecos ni infectándose. ¿Por qué considera usted que los guatemaltecos relajaron las medidas cuando se da a conocer el primer caso de COVID-19? Luego, con el tema de la pandemia, se llegan a tomar medidas extremas en casa, en los trabajos, se cumplían con las mismas. Luego, con el paso del tiempo y conforme fueron incrementando los casos y asimismo el número de decesos, las personas, por el contrario, relajan las medidas. Julio Rivera Clavería, ¿por qué se daría este comportamiento en la sociedad y cómo poder volver al inicio a que las personas nuevamente puedan adquirir esta responsabilidad de cuidarse, no solo ellos, sino a quienes los rodean? Por una razón muy simple, Alejandra, porque cuando se toman todas estas medidas, todos las acatamos. Y al acatarlas, no había niveles de infección ni de fallecimientos altos, independientemente de que estaba empezando la pandemia, en primer lugar. Y en segundo lugar, no había variantes como la variante Delta, como la variante Delta y Lambda, que están ocasionando graves problemas de transmisión porque es muy rápido como se transmite, de acuerdo con lo que dicen los expertos. Y yo creo que efectivamente ese fue uno de los problemas. Hoy la gente empieza a darse cuenta
que efectivamente están falleciendo todos los días, muchos parientes, amigos, y que los hospitales están prácticamente colapsados porque ya no hay camas, ya no hay posibilidades de poder aceptar más personas. Imagínense si este es el principio, y piense, los guatemaltecos tenemos que pensar cómo podríamos estar en diciembre si no se toman estas medidas de manera urgente y rápida. Licenciado Rivera Clavería, ¿será que hay muchos contagios en el mundo en esta cuarta ola para algunos países, tercera para nosotros? Porque la gente que ya se vacunó relaja las medidas y piensa que ya están vacunados y que no hay problema de hacer la vida normal. ¿Será que esto es parte del gran incremento de casos, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial? Es correcto, ese es el planteamiento, ese es el planteamiento que están haciendo los expertos. Todo el mundo se está relajando pensando que efectivamente solo con las 2 vacunas ya estamos librados de estar infectados, y no es cierto. Vamos a tener que seguir utilizando las medidas de seguridad, el uso de la mascarilla, el lavado de manos con agua, jabón y con gel, y el distanciamiento social durante muchísimo tiempo. Y esto es importante recalcarlo, porque si no lo hacemos, cada vez el número de infectados y de muertos será mayor. Y lo que yo estoy seguro que lo que menos queremos es que esta problemática se incremente. Aparte de que los países del tercer mundo no contamos con los recursos necesarios como para poder solventar problemas de tipo social, dando apoyos y ayudas a micro, pequeña, medianas empresas y a familias o a trabajadores que quedan sin trabajo en algunos momentos. Licenciado Rivera Clavería, una pregunta que me surge y creo que es importante para la población. Si el Congreso hubiera aprobado el estado del toque de queda y todo el estado de calamidad que planteó el Ejecutivo, ¿estaría el Ministerio de Salud en estos momentos planteando esta situación como la ha planteado este día el Congreso, o en ese caso no estaría el Ministerio de Salud actuando de esta manera? No estarías, yo estoy seguro, porque el problema es que todos, mire, los expertos que son ellos, todo el personal que se dedica a la epidemiología en el ICS, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el Ministerio de Salud Pública, los médicos, los trabajadores, toda esa gente que ha hecho un trabajo impresionante en el país en apoyo a la población, son los que saben qué hacer. Y ellos están haciendo la propuesta. Yo respeto esas propuestas porque son altamente técnicas y sin ningún sentido político, Andri, que es lo más importante. Aquí no hay ningún sentido político, sino es eminentemente técnico. Ellos lo único que quieren es que los guatemaltecos no nos infectemos, no nos muramos, y que el personal de salud pública pueda tener un respiro y descansar, porque no han descansado durante más de un año de trabajo agotador. Y me consta porque tengo amigos y parientes que trabajan directamente en los hospitales como médicos y como enfermeras, y me han contado lo duro, lo trajineado del trabajo. Yo creo que el esfuerzo lo tenemos que seguir haciendo, André y Alejandra, para convencer a la población de que esta es la vía y la línea correcta. Todos coincidimos con que es un tema de salud, Julio Rivera. Sabemos que estamos priorizando la salud de la población guatemalteca, que es lo que realmente importa, dejando atrás el tema económico, dejando atrás las actividades que se deberían o se tendrían que suspender. En ese sentido, ¿a partir de cuándo sería oportuno que entren en vigencia estas medidas que se están proponiendo? No podemos dejar que pase más tiempo. Ya. El Congreso tiene que pedirle al presidente de la República o ponerse de acuerdo para que se plantee un nuevo estado de calamidad pública, aprobarlo de manera inmediata y ponerlo en marcha. No tenemos alternativa. Aquí el tiempo sí juega un factor determinante. En la medida que el tiempo pasa, en la medida que el tiempo avanza, las condiciones en salud pública se van a ir agravando y las condiciones para muchas familias guatemaltecas se van a ir complicando mucho más. Y al final de la vida uno se da cuenta de algo. Yo sé que lo que voy a decir a muchos no les podría gustar, pero al final de la vida uno se da cuenta que la vida no retoña, de que efectivamente yo si no me cuido, no me vacuno y me infecto, tengo mucho más posibilidades de morirme. Entiendo perfectamente que mucha gente, un 70% de la población, tiene que salir a trabajar porque no tiene otra forma o medio de subsistencia. Pero por favor,
utilicen todas las medidas de seguridad y vayan a vacunarse. Bueno, muchas gracias, licenciado Rivera Clavería, por este análisis y pues su participación aquí en TN23. La situación es complicada.